Hola, hola, amantes de las historias. Qué alegría tenerlos una vez más en nuestro canal. Espero que estén listos para un viaje literario que los dejará sin aliento, porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de tramas fascinantes, personajes inolvidables y giros inesperados. Sí, así es, hoy nos toca hablar de esas historias cortas que, aunque pequeñitas en tamaño, son gigantes en impacto. Esas narraciones que te enganchan desde la primera línea y te dejan pensando durante días. Y no solo eso, sino que además, las historias que he seleccionado para ustedes, vienen directamente de la tierra de las telenovelas que amamos, de los palacios y los bazares, de las leyendas y las pasiones, Turquía. Así que si eres de los que aman las series turcas, pero a veces necesitas un respiro de los capítulos eternos, estás en el lugar perfecto. Prepárense para descubrir algunas joyitas literarias, breves pero potentes, que les mostraré hoy. Verán cómo, en unas pocas páginas, un autor puede transportarnos a lugares lejanos, hacernos sentir emociones profundas y dejarnos con la boca abierta. No se preocupen si no son grandes lectores, porque estas historias son tan adictivas que ni se darán cuenta de cuánto han leído. Así que, ya saben, pónganse cómodos, relájense y dejen que la magia de las palabras los envuelva. Ah, y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras literarias. Ahora sí, arranquemos. La primera historia que quiero compartir con ustedes es un cuento llamado La pulsera de Jade. Imaginen un mercado bullicioso en Estambul, lleno de colores, olores y sonidos exóticos. En medio de toda esa vorágine, una joven llamada Aylin trabaja en la tienda de su padre, un reconocido artesano. Aylin siempre se ha sentido atraída por una antigua pulsera de jade que está guardada en un cofre en la trastienda, una pulsera que su padre le ha prohibido tocar. La pulsera no es una joya cualquiera, se dice que perteneció a una famosa concubina y que quien la lleve puesta, encontrará el amor verdadero, pero también un gran sufrimiento. Aylin, como toda joven romántica, no puede resistir la tentación. Una noche, a escondidas, se pone la pulsera y sale a la calle. Al instante, se encuentra con un joven misterioso, un viajero de tierras lejanas llamado Demir. Demir tiene unos ojos que parecen contener todos los secretos del mundo, y en cuestión de segundos, Aylin cae rendida a sus encantos. Pero la historia no es tan sencilla. La pulsera tiene una maldición, un precio que pagar por el amor, y Aylin pronto descubrirá que la felicidad no es un camino de rosas, sino una senda llena de espinas. Este cuento, además de una historia romántica, es una reflexión sobre el deseo, la ambición y las consecuencias de nuestras acciones. ¿Qué pasará con Aylin? Tendrán que descubrirlo por su cuenta. Les aseguro que el final los sorprenderá. La siguiente historia que les traigo es un poco diferente, pero igualmente cautivadora. Se titula El jardín secreto de las sombras. Aquí nos trasladamos a una vieja mansión, en las afueras de Ankara, una mansión abandonada y envuelta en misterio. Se cuenta que en esa mansión, hace mucho tiempo, vivía un hombre llamado Ferit, un erudito que dedicó su vida a estudiar las artes oscuras. Ferit tenía un jardín secreto, un jardín que se decía que estaba lleno de flores extrañas, capaces de conceder deseos a quienes las encontraban. Un día, una joven llamada Elif, una chica curiosa y aventurera, decide explorar la mansión abandonada. En su exploración, descubre el jardín secreto y, sin saberlo, se adentra en un laberinto de sombras y peligros. La historia se desarrolla en un ambiente gótico, lleno de suspenso y tensión. Elif debe enfrentarse a los fantasmas del pasado, y a sus propios miedos, para descubrir la verdad que se esconde tras el jardín secreto. ¿Logrará Elif escapar del laberinto de sombras? Esta historia es perfecta para los amantes del misterio y el terror psicológico, una historia que los mantendrá con los nervios de punta hasta la última página. Ahora, prepárense para un cambio de ritmo, porque la próxima historia nos lleva a un escenario completamente diferente. Se llama El susurro del Bósforo. Aquí, la protagonista es una mujer llamada Leila, una reconocida violinista que ha perdido la inspiración tras una tragedia personal. Leila decide retirarse a una vieja casa en la orilla del Bósforo, en Estambul, buscando un lugar donde encontrar la paz y recuperar la pasión por la música. En su nueva casa, Leila empieza a escuchar un susurro en el viento, un susurro que parece ser la voz de su pasado. Poco a poco, Leila se da cuenta de que su casa no es lo que parece y que el Bósforo guarda secretos que anhelan ser revelados.
Este cuento es una historia emotiva sobre la pérdida, la superación y el poder sanador del arte. Es una historia que les tocará el corazón y los hará reflexionar sobre el significado de la vida. Además, la descripción del Bósforo, con su belleza y su misterio, es simplemente maravillosa. La cuarta historia que quiero compartir con ustedes se llama Los ojos del derviche. Aquí viajamos en el tiempo a la época del Imperio Otomano. El protagonista es un joven llamado Mehmet, un aprendiz de derviche que sueña con alcanzar la iluminación. Mehmet admira a su maestro, un anciano sabio y misterioso, pero poco a poco empieza a dudar de sus enseñanzas. Una noche, Mehmet descubre que su maestro guarda un secreto que podría cambiarlo todo. Los ojos del derviche es una historia que nos invita a cuestionar la verdad, a explorar nuestra propia fe y a buscar nuestro propio camino en la vida. Es una historia sobre la búsqueda de la verdad, la libertad y el autodescubrimiento. Además, el relato nos ofrece una interesante visión de la cultura y las tradiciones de los derviches, una comunidad espiritual muy particular. La siguiente historia nos sumerge en el mundo de la política y la intriga. Se titula La conspiración del bazar. En esta historia, el protagonista es un joven llamado Yusuf, un humilde vendedor de alfombras en el Gran Bazar de Estambul. Yusuf, sin quererlo, se ve envuelto en una conspiración para derrocar al sultán. Al principio, Yusuf no quiere participar, pero poco a poco se da cuenta de que el destino de su pueblo está en sus manos. La conspiración del bazar es una historia llena de acción, giros inesperados y personajes muy complejos. La historia nos muestra el lado oscuro del poder y nos hace reflexionar sobre la importancia de la justicia y la libertad. Además, el relato nos ofrece una visión muy interesante del bullicioso y caótico mundo del Gran Bazar, un lugar lleno de secretos y maravillas. La sexta historia que les traigo es una historia de amor y tragedia. Se llama El jardín de las amapolas rojas. Esta historia nos cuenta la vida de dos jóvenes enamorados, una princesa llamada Esma y un campesino llamado Kenan, un amor prohibido que no tiene futuro. Ellos se conocen en secreto en un jardín de amapolas rojas, un lugar mágico y apartado de todo el mundo. Pero el destino, como es habitual en este tipo de relatos, tiene otros planes. El jardín de las amapolas rojas es una historia conmovedora sobre el amor imposible, la injusticia y el poder de la esperanza. Es una historia que les hará llorar, reír y reflexionar sobre el significado del amor. Y, además, la descripción del jardín de las amapolas rojas, con sus colores y su belleza, es simplemente impresionante. Y llegamos a la séptima historia, una que explora el lado más oscuro de la naturaleza humana. Se titula El eco de la montaña. Aquí, el protagonista es un hombre llamado Murat, un cazador solitario que vive en las montañas. Un día, Murat se encuentra con una criatura extraña, un ser que no parece de este mundo. El eco de la montaña es una historia oscura y misteriosa, una historia que nos habla de nuestros propios miedos y deseos. Es una historia que nos hará reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza y nuestra propia humanidad. No es una historia fácil de leer, pero les aseguro que no los dejará indiferentes. La ambientación en las montañas, con sus paisajes imponentes y su atmósfera misteriosa, es simplemente fascinante. Y ahora, la octava historia que he escogido para ustedes, nos transporta a un mundo de fantasía y leyenda. Se llama El guardián del faro. Aquí nos encontramos con una joven llamada Zeynep, una niña que vive en un pequeño pueblo costero. Un día, Zeynep descubre que el faro de su pueblo está custodiado por un ser mágico, un ser que vela por la seguridad de los marineros. El guardián del faro es una historia hermosa sobre la amistad, la magia y la importancia de cuidar nuestro mundo. Es una historia que les hará soñar y que les recordará que la magia está en todas partes. Los invito a dejarse llevar por la imaginación y a disfrutar de esta historia llena de fantasía y ternura. La penúltima historia que les traigo es un relato de intriga y espionaje. Se llama El canto del ruiseñor. Esta historia nos presenta a una joven llamada Defne, una mujer que trabaja como traductora en un consulado. Defne, sin quererlo, se ve envuelta en una trama de espionaje internacional. El canto del ruiseñor es una historia llena de acción, suspenso y giros inesperados. Esta historia los mantendrá pegados al asiento hasta el final, porque la protagonista se encontrará en situaciones muy peligrosas, arriesgando su propia vida para descubrir la verdad. Y, además, el relato nos ofrece una visión muy interesante de la vida en un consulado, un mundo lleno de secretos y estrategias.
Y, para finalizar esta maratón de historias cortas, les he dejado una joyita que considero muy especial, una historia que nos habla sobre la esperanza y la resiliencia. Se llama La semilla de la vida. En esta historia, el protagonista es un hombre mayor llamado Ibrahim, un granjero que ha perdido todo en una sequía. Ibrahim, a pesar de las dificultades, decide sembrar una última semilla en la tierra, una semilla que representa su última esperanza. La semilla de la vida es una historia sencilla pero profunda, una historia que nos recuerda que siempre hay un motivo para seguir adelante. Es una historia que les tocará el corazón y que los dejará con una sensación de paz y esperanza. Y así llegamos al final de nuestro viaje literario. Hoy hemos explorado 10 historias cortas que nos han transportado a diferentes mundos y épocas. Hemos reído, llorado, sentido miedo y esperanza. Hemos visto cómo, en unas pocas páginas, un autor puede crear mundos enteros y tocar nuestras emociones más profundas. Espero que estas historias les hayan gustado tanto como a mí. Creo que han sido una muestra de la riqueza de la literatura turca, más allá de sus famosas telenovelas. Estas pequeñas narraciones son un tesoro que merece ser descubierto, y espero que este vídeo haya servido como una invitación para adentrarse en el mundo de las letras. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles más contenido de calidad. Así que, antes de despedirme, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron las historias? ¿Cuál fue su favorita? ¿Conocían alguna de ellas? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan. Y, por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y de estar al tanto de nuestras próximas aventuras literarias. Hasta la próxima, amantes de las historias. Y recuerden, el poder de las palabras es infinito, solo hace falta abrir un libro y dejarse llevar por la magia. Nos vemos pronto.